¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues el mundo vive momentos complicados, complejos en muchos sentidos, y uno de ellos se presenta en el Medio Oriente, en donde además de esta situación que se vive entre Israel y Palestina, el genocidio palestino, nos topamos ahora también con estas diferencias entre Irán e Israel. ¿Hasta dónde puede abarcar precisamente esta situación? ¿Hasta dónde puede llegar? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tendría para tanto la región como para el resto del planeta? Mi querido y admirado Jesús López Almejo, tu profesor RI, por supuesto. ¿Cómo estás, tocayo? Hola, querido Jesús, muy contento de estar contigo intercambiando estos puntos de vista que finalmente son pertinentes, relevantes y que nos dicen mucho de lo que está pasando en el mundo y cómo nos puede afectar. Oye, ¿cómo entendemos lo que pasa en Irán y cuáles serían las consecuencias precisamente de estas diferencias entre Israel y Teherán? Primero que nada, mencionar que Irán ha manejado una política de disuasión muy fuerte, muy importante, a raíz de lo que hizo el 13 de abril del 2024, decir, responderle a Israel, responderle a medio gas, porque nada más utilizó el 20% del arsenal que tenía pensado utilizar en esa respuesta si las cosas se complicaban. Y bueno, pues ahora que en Occidente colectivo, que habían estado despreciando la fuerza de Irán, porque lo han estado bloqueando, sancionando y subdesarrollando en términos tecnológicos, pues descuidaron la capacidad de Irán para producir su propia tecnología, su propio sistema balístico, y de pronto llega ese 13 de abril y les da una sacudida tremenda a medio gas, pero que obligó que tanto Israel como Estados Unidos, Francia y Reino Unido defendiendo a Israel, sí dieran todo de sí para defender a Israel. Ahora que saben que la amenaza de Irán tiene sustento porque tiene capacidad para golpear y golpear con fuerza, entonces vemos incluso el desplome de las bolsas en diferentes lugares. Muchos dicen que este lunes negro, el lunes negro 5 de agosto, se dio así porque se prevé una desaceleración de la economía de Estados Unidos y puede que, pues al desacelerarse, se contraiga la economía y se entre a una recesión. Porque además, bueno, viene un proceso electoral muy fuerte en donde también hay la seria posibilidad de que gane Donald Trump las elecciones. Y esto asusta a los mercados, o eso es lo que nos han dicho algunos analistas financieros. Pero la otra variable, Tocayo, es una variable muy seria, es esta de Irán. Irán pegándole a Israel y pegándole con fuerza, pero además ha prometido que el 13 de abril se va a quedar pequeño con lo que le tienen preparado ahora. Y bueno, Irán además tiene la capacidad de cerrar los estrechos de Hormuz, el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico o Mar Arábigo, como le conocen también los árabes. ¿Y esto qué significa? Que si tú le pegas a ese lugar, si tú cierras ese lugar, cierras prácticamente el 30% de golpe de la producción petrolera, que en este momento en la globalización no se mueve por petróleo. Si de golpe, si de arranque te quitan el 30% del petróleo que anda circulando en los mercados, pues prácticamente se te encarece todo. Y si se te encarece todo, entonces alteras el mercado de futuros, el mercado de swaps, el valor de las acciones de empresas que están cotizando en bolsa en diferentes sectores y por supuesto el hecho también de que no sabes cuánto tiempo puede durar un conflicto y entonces esto desajusta todas las demás variables. En ese sentido, si generas pues una especie de hecatombe sistémica a un sistema, valga la redundancia, cuyos pilares están cada vez más débiles y cada vez pisan más sobre barro. Esas, digamos, son las implicaciones tanto geopolíticas como financieras que hemos estado viendo. Es decir, Irán ya atacó sin lanzar un solo misil, tocayo, sacudiendo el sistema financiero internacional. Oye, y en este punto, por ejemplo, qué tanta responsabilidad tiene Occidente en este nuevo capítulo de una larga historia, tocayo, que se ha hablado mucho de sus orígenes? Ahorita tú nos das una explicación al respecto, pero ¿qué tanta es la responsabilidad de Occidente? Total, una responsabilidad total, porque se ha manejado con doble estándar. Primero, a otros países no les permites hacer ni el 10% de lo que Israel hace. Israel cruza todas las líneas rojas, es el estado más violador del derecho internacional público, del derecho internacional humanitario, y además, ¿no? Cada línea roja que le pone Estados Unidos
la rebasa, la viola y después obliga a que Estados Unidos de todas formas le respalde con dinero, con respaldo político, valga la redundancia, y también con apoyo diplomático. En ese sentido, la responsabilidad es total, porque mira, estaba yo leyendo hace un momento la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores del G7, el grupo de los 7 conformado por Francia, Alemania, Canadá, Japón, Estados Unidos, Italia e Inglaterra, en el cual le decían a Irán, recuerde este gobierno de Irán que de una escalada mayor en la región, ninguna nación se beneficia. Y dices, bueno, mira qué sensato, hasta ahí todo bien. Pero ¿por qué siempre emiten este tipo de discursos cuando le van a responder a Israel? Cuando se trata de represalias contra Israel, que dio el paso previo para poner el desorden e incendiar el Medio Oriente, porque de manera simultánea ha estado bombardeando Siria, Líbano, Palestina, y bueno, pues ahora vas y te metes a la cocina de Irán y le matas a un huésped que ha sido además clave, es la provocación artera de una guerra y que Estados Unidos no solamente no le sancione, no solamente no le amenace, pero que además le mantenga y le reitere una y otra vez el apoyo. Oye, esto le da la razón a Netanyahu que en 1980 decía, fíjate, estamos en 2024, Netanyahu desde 1980 decía, Estados Unidos nunca nos va a detener porque tenemos controlado el Congreso y el Senado. Si un presidente se pone rudo, entonces le trabajamos con nuestros lobbies para que no salga adelante, para que nunca le sea posible sacar adelante un proyecto de ley. Luego entonces, si le interesa tener una gestión exitosa en su país, tiene que apoyar a Israel. ¿Y qué crees? Año 2024, esas palabras siguen tan vigentes ahora como en ese entonces. Responsabilidad total, tocayo. Oye, es que esto que me comentas, por ejemplo, pues les creció el monstruo, ya para que un hombre diga, si no nos apoyan, pues nos movemos precisamente todo hasta allá, pues de plano les está creciendo el monstruo a los propios mandatarios norteamericanos que tienen que respaldar a Israel, porque al final de cuentas cuida sus intereses en el Medio Oriente. ¿Hasta dónde podría derivar este conflicto? O sea, ¿hasta dónde podría llevar al mundo este conflicto? Pues al desastre. O sea, sí tiene potencial para una guerra total, porque mira, hoy Sergei Shoigu, el ex ministro de Defensa de Rusia, que ahora está elevado, digamos, al principal puesto en el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, que se supone que esto le da una jerarquía más alta en cuanto a cuestiones de seguridad y de mayor interacción con Vladimir Putin, ha viajado a Irán a respaldar el apoyo al gobierno iraní. Pero al mismo tiempo, el máximo militar estadounidense estancado en Europa se ha movilizado a Israel para planear ya sea un ataque preventivo contra Irán o una acción de represalia fuerte y contundente contra Irán. En términos balísticos, en términos cuasi balísticos, en términos de misiles de crucero, Israel no es más fuerte que Irán, pero Israel sí tiene como unas 600 ojivas nucleares. Y recientemente un funcionario de alto nivel iraní dijo, ya tenemos de 6 a 12 ojivas nucleares. No lo ha dicho todavía el gobierno iraní como tal, pero lo dijo un funcionario de alto nivel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que si en algún momento Israel se llegara a ver derrotado, los israelíes han demostrado que no les importa el resto de la humanidad. Les importa subsistir, sobrevivir. Y como sucedió en la guerra de Yom Kippur de 1973, que después archivos desclasificados nos decían que Golda Meir, la entonces primer ministra de Israel, llegó a decir que si Egipto y Siria llegaba un momento en el que una guerra convencional la tuvieran perdida, usar armas nucleares. O sea, eso está en información desclasificada. Afortunadamente llegó a Estados Unidos, no digamos que para salvar a Israel, sino para salvar al resto de los mortales de esa época, porque Estados Unidos se encargó de darle la voltereta con soldados, con dinero y con armamento. Y finalmente por eso le hicieron el boicot del año del 73, el boicot petrolero, que afectó, ¿no?, al sistema financiero internacional,
al mercado de bursátiles, etcétera, al mercado bursátil, al mercado de futuros, a los petrodólares de esa época. La siguiente edición que estamos teniendo ahora es que Israel se siente impune porque tiene, no importa cuántas líneas rojas rompa, tiene el apoyo total del Occidente. Incluso a veces a regañadientes el Occidente termina sumándose a apoyar a Israel. Pero ¿qué crees? Menospreciaba la capacidad de fuego de los diferentes países del Medio Oriente porque había una asimetría. Cuando Israel por sí solo no podía, llegaba a Estados Unidos a apoyarle. Hoy se topa con otro monstruo militar que es Irán y que además se ha sofisticado con tecnología propia. Mira, tocayo, nada más para que te des una idea. Irán tiene misiles balísticos, cuasi balísticos, de crucero e hipersónicos. Es decir, que pueden volar 7, 8, 9 o hasta 15 veces más rápido que la velocidad del sonido. Es el cuarto país a nivel mundial con la mayor cantidad de municiones avanzadas y el principal de la región. Además, por su tamaño y además por su importancia económica y para cuidar sus intereses, que no solamente tiene de rival a Israel, recordemos que también mucho tiempo fue rival de Arabia Saudita y aunque se dieron las manos junto con los chinos, pues Irán finalmente tiene que cuidarse de Irán, perdón, tiene que cuidarse de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar y de Omán. En su otra frontera tiene que cuidarse de Afganistán, porque los talibanes son enemigos acérrimos del régimen de los ayatolá. Pero mucho tiempo, de hecho, la primera guerra del Golfo fue la guerra de los 8 años entre el Irak de Saddam Hussein, que le hizo la vida de cuadritos desde su enfoque socialista, ¿no? Al ayatolá Khomeini hasta 1988, en donde, por cierto, tocayo, murió más de 1.5 millones de seres humanos y en donde a Saddam Hussein le permitieron utilizar armas químicas y bacteriológicas contra Irán. Desde entonces es que Irán se ha armado hasta los dientes porque literalmente tiene enemigos. Bueno, en Baluchistán tiene también enemigos. Es territorio propio, pero territorio también compartido con Pakistán. Tú recordarás que apenas hace unos 10 meses, en 2023, mediados, finales, Irán terminó bombardeando algunas áreas de Pakistán en el Baluchistán y luego después Pakistán le devolvió la dosis hasta que dejaron de escalar porque Pakistán también es una potencia nuclear. Bueno, entonces un Irán rodeado de enemigos, pareciera que Israel es uno más de esos enemigos, pero realmente Israel es la amenaza existencial de Irán e Irán pues está trabajando en reducir también esa amenaza, pero además es que Israel ha estado provocando abiertamente. Esto es muy serio porque, mira, Irán tiene misiles balísticos de gran longitud para darle una represalia fuerte a Israel. Los Shahab 3, el Qadr 110, el Fire 3, el Ashura, Segil, Emad, Yam 1. Es decir, estamos hablando de un programa balístico muy serio, muy sofisticado y muy fuerte, pero además con tecnología propia. A diferencia de Israel, que si Estados Unidos le deja de proveer o si Europa le deja de proveer, Israel se acaba, no resiste una guerra de más de un mes con un ejército serio, no con el pobre Hamas ahí, los pobres palestinos muertos de hambre, que los tienen literalmente, híjole, tremendo, ¿no? La carnicería. Pero además, Irán tiene la capacidad de poner sus misiles de una distancia de 1.500 a 2.500 kilómetros. Israel está a 2.200 kilómetros, tocayo. Pero si además Irán acerca fuerzas a Líbano y a Siria, los tiene donde quiere. ¿Sí me explico? ¿Esto a qué nos lleva? A que en el momento que Israel se sienta que puede ir perdiendo una guerra convencional, en ese momento Israel tendría la tentación de entrarle con armas nucleares o Estados Unidos, en una reedición de 1973 de la guerra de Yom Kippur, intervenga directamente con fuerzas propias para evitar que Israel utilice armas nucleares. Mucha gente cree que Israel es el muchacho de Estados Unidos en la región. Yo tengo años demostrando que es al revés. Es Estados Unidos el muchacho del sionismo internacional que tiene su sede en Washington y en Tel Aviv. Pero justamente por eso se complican tanto en Estados Unidos. Ahora,
Es que imagínate, estamos hablando de un Irán que tiene misiles guiados de precisión, los hipersónicos Fatah, que tienen una velocidad terminal de Mach 13, Mach 15. O sea, imagínate, eso no lo para ningún domo de hierro, ninguna cúpula de hierro. Eso no lo para nadie, ¿no? Y también ahora tienen una nueva versión de una cosa que se llama planeador Fatah 2, que básicamente vuelan y ni siquiera te diste cuenta que ya volaron. Y luego tiene drones merodeadores, es decir, que son imperceptibles para radares. Entonces, aquí lo preocupante es que con esa gran capacidad que tiene Irán, un modelo sofisticado de variedad de armamentos, eh, que primero, puede resistir una guerra de largo plazo. Como ha estado tan sancionado y su economía tan maltratada, eso ahora le ayuda porque sabe cómo subsistir ante adversidades. Pero como tiene tecnología propia, puede pegar en donde duele. ¿Y a qué voy con esto? Nuevamente, ese escenario nos acercaría a que Israel en una desesperación pudiera intentar hacer armas nucleares. Y te digo una cosa, el día que un país, llámese Rusia, China, Estados Unidos, Pakistán, India o Israel o Corea del Norte, utilicen un arma nuclear, aunque sea táctica, ese día se jode la humanidad. Y me parece que es lo que se está tratando de evitar, tanto por el lado ruso como por el lado estadounidense, que están metidos tanto en Teherán como en Tel Aviv. Pero me parece que los occidentales han volado todas las líneas rojas, tocayo. Sí, porque uno puede entender ese pragmatismo, querido, de la guerra como un negocio, de llevar los conflictos a ciertos límites, de mover en muchos aspectos la industria armamentística, pero ya cuando nos centramos en estos personajes, digámoslo así, el caso de Israel y de Irán, ya no hay tanto ese sentido de que puede utilizar Rusia o puede utilizar Estados Unidos o la propia China, que dentro de todo su pragmatismo entienden que no pueden cruzar esa línea final en un momento dado. Aquí ya hablamos de países, como bien lo dijiste, de sobrevivencia territorial, incluso regional, que los lleva al extremo completamente. En el caso, por ejemplo, no ves entonces la opción de Rusia, China por un lado, Estados Unidos por el otro. No es tanto que ellos se involucraran para pelearse entre ellos o para ejercer una mayor violencia, sino para tratar de detener el conflicto. Es que la diplomacia de China, o más bien, el éxito económico de China se da en sistemas de paz. La diplomacia que China desempeña y desarrolla es la diplomacia de la cartera, la diplomacia de las inversiones en puertos, carreteras, heliopuertos, aeropuertos, en la construcción de bodegas gigantescas en distintos países de África, de Asia Central, pero también del Indostán y también en el Medio Oriente. Ha invertido tanto en Irán como tanto en Haifa, el puerto de Haifa, en Israel. El puerto de Hamburgo en Alemania es chino prácticamente. Y si tú vas a cualquier línea importante de productos de belleza, de las más caras y sofisticadas en París, casi todos son chinos. Pero eso entonces le funciona a China sí y solo si hay paz. China se beneficia de la paz porque encontró el caminito de la fuerza productiva y la fuerza del comercio y de la tecnología, que ya se puso a la par de Occidente colectivo. Estados Unidos, por el contrario, se beneficia de la guerra. Entonces, hay teóricos, tocayo, que incluso están señalando que las hostilidades en el Medio Oriente tiene que ver con el hecho de que esto que está pasando ya ahora, ¿no? Ujú. De que se incendie la región del Medio Oriente, que Irán cierre el estrecho de Hormuz, que el petróleo se dispare, y hoy en día quien ha estado trabajando muchísimo con petróleo es China. Es decir, su modelo de desarrollo también tiene mucho que ver con que se ha agarrado provisiones de petróleo de todo el mundo, sí de Rusia, que es muy importante el petróleo ruso para China, pero también del Medio Oriente. Entonces, el hecho de que China pueda quedarse sin petróleo al precio que lo está consiguiendo pudiera retrasar también su proceso de industrialización. Y eso le da a Estados Unidos 2 puntos de ventaja. Uno, porque Estados Unidos sí se beneficia de la guerra, tan es así, tocayo, que en este lunes negro, este lunes loco, 5 de agosto, todo se ha ido desplomando, Dow Jones, Nasdaq, Bitcoin, ¿no? Standard Poor's, pero ¿quién crees que va para arriba? ¿Las acciones de quién? De Lockheed Martin, la principal productora de armas de largo calibre y distribuidora. Sus acciones han ganado en
con respecto a la última semana, 23% del valor. Y si continúa así, por lo menos un mesecito más, llegará a un nivel de ganancias de 50 a 100%, de tal suerte que los inversionistas en este momento que compran acciones, si fuera posible, estos ganarían un montón porque a mayor incendio en Ucrania, a mayor incendio en el Medio Oriente o en alguna región en donde nuestros vecinos del norte tengan las narices metidas, mayor va a ser el valor del complejo militar industrial que cotice en bolsa. Pero además, al mismo tiempo que tú lucras con la guerra y que tus acciones se van para arriba, porque te dedicas a vender y a distribuir armas, el hecho de que a China se le encarezcan los insumos aumenta sus costos de producción y por lo tanto ralentiza su capacidad productiva y su capacidad comercial. Luego entonces, China también estaría abogando por la pacificación, sí, del mundo, pero principalmente de un sistema en el que se mueve como pez en el agua. La guerra no le conviene a China. Completamente. Mi querido Jesús López Almejo, tocayo, de verdad, siempre es una clase contigo, aprenderte, escucharte, y te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Siempre un honor, un placer, mi querido tocayo. Y bueno, pues un gusto platicar con personas inteligentes como tú.